La llave helada en mi mano era la única conexión tangible con mi nueva vida, o al menos eso creía. La puerta de roble, maciza y oscura, parecía resistirse a abrirse, como si intuyera el torbellino de emociones que me aguardaba. Un escalofrío, nada que ver con el frío invernal que azotaba el exterior, me recorrió la espalda. No era un simple malestar físico, era una sensación profunda, un presagio inquietante que me helaba hasta los huesos. Crujieron las bisagras, un sonido que resonó con una fuerza desproporcionada al tamaño de la casa. El aire dentro era pesado, como si el tiempo mismo se hubiera detenido, atrapado dentro de esas paredes. Un olor a humedad y polvo antiguo llenaba mis fosas nasales, una mezcla peculiar que no era desagradable, pero sí profundamente melancólica, como un suspiro atrapado en el pasado. Tras un largo pasillo, encontré una habitación, amueblada con los restos de una vida pasada, un viejo escritorio de caoba, una silla desvencijada, y en un rincón polvoriento, un baúl de madera oscura. Mi dedo rozó la fría superficie de una caja de madera, y un viejo diario, amarillento y fragmentado, apareció ante mis ojos. Sus páginas estaban llenas de una letra elegante, casi moribunda, hablando de un amor trágico y una muerte prematura. Las palabras describían a un joven llamado Ethan, su amor desesperado por una mujer que nunca pudo tener, y su muerte en este mismo lugar. Sentí un escalofrío que no provenía del frío de la casa, sino de algo mucho más profundo, una presencia intangible que parecía observarme desde las sombras. Un susurro casi imperceptible, como una brisa helada rozando mi oreja, me hizo girar la cabeza, pero no había nada. Pero sí sentí algo. Algo que se deslizaba por el pasillo. Algo que me observaba desde la oscuridad. Las sombras parecían moverse, cobrando vida propia, y un nuevo susurro, esta vez más claro, más insistente, llegó a mis oídos. No entendía las palabras, pero el tono era inequívocamente melancólico, lleno de una profunda tristeza que me heló el alma. Sabía, con una certeza escalofriante, que no estaba solo. El susurro se repitió, más cercano esta vez, como si la voz estuviera a centímetros de mi oído. Era un lamento, una queja sin palabras que me heló la sangre. Me giré, buscando el origen del sonido, pero solo encontré la profunda oscuridad de la sala. Entonces, lo vi, una figura etérea, translúcida, flotando a pocos metros de mí. No era un simple juego de sombras, era algo real, algo palpable aunque intangible. Era un joven, de no más de 20 años, con una belleza melancólica que me dejó sin aliento. Llevaba una ropa antigua, desgastada por el tiempo, pero de una elegancia sobria, que parecía no desvanecerse. No me asustó, no sentí miedo, solo una profunda compasión, una conexión inexplicable que me hizo acercarme a él. No hablamos. Al menos, no de la forma convencional. Él comunicaba con gestos, con miradas, con una especie de lenguaje silencioso que mi intuición parecía entender. Me mostró su tristeza, su desesperación, el dolor que lo mantenía atado a esta casa. Vi, a través de sus ojos, la escena de su muerte, un accidente trágico, una historia de amor que no llegó a buen término. No sé cómo, pero lo entendí todo. Sentí su dolor como si fuera mío, su desesperación como si fuera un eco en mi propio corazón. Y aunque era una conexión extraña, imposible, sentí algo más, una profunda atracción hacia él, una empatía tan intensa que rozaba el amor. Un amor imposible, un amor paranormal, que nacía en medio de la oscuridad y la tristeza de esa vieja mansión. El miedo inicial se disipó rápidamente, reemplazado por una extraña fascinación. Ethan, a pesar de su naturaleza etérea, tenía una presencia cautivadora, una fuerza magnética que me atraía como a un imán. No era solo compasión, era algo más profundo, una conexión inexplicable que se extendía más allá de la comprensión lógica. Con el tiempo, nuestra comunicación se hizo más fluida. Ya no eran solo gestos y miradas,
Empezamos a intercambiar pensamientos, emociones, recuerdos. Ethan me contaba sobre su vida, su amor no correspondido, sus sueños truncados, sus anhelos, sus alegrías y sus penas. Y yo, a mi vez, le compartía mis propias vivencias, mis miedos, mis esperanzas. Era una comunicación extraña, inexplicable, pero profundamente real. Sentía su presencia tan intensamente como si fuera una persona física, su tristeza, su alegría, sus recuerdos, todo resonaba en mi interior, y con cada palabra, cada pensamiento, cada emoción compartida, nuestro vínculo se fortalecía, se entrelazaba, se convertía en algo más que una simple conexión. Se transformaba en algo parecido al amor. No era el amor que conocía, el amor terrenal, físico, era algo más etéreo, más puro, más allá de las limitaciones del cuerpo. Era un amor que trascendía lo tangible, un amor que florecía en un plano invisible, pero no por ello menos real. Era un amor imposible, un amor paranormal, y me estaba enamorando de un fantasma. Ethan comenzó a contarme su historia, su vida, sus sueños rotos. Hablaba de una infancia feliz, de una familia amorosa, de una pasión desbordante por la pintura y la música. Pero también habló de un amor frustrado, de una mujer que amaba con locura, pero que nunca pudo tener. Sus palabras, aunque etéreas, resonaban con una tristeza tan profunda que me conmovió hasta las lágrimas. Su relato era un torrente de emociones. La felicidad de su infancia, la pasión ardiente por su amor, la amargura de la decepción, la desesperación de una vida truncada demasiado pronto. Sentí cada una de sus emociones como si fueran propias. Su alegría, su dolor, su angustia. Era como si su alma se hubiera fusionado con la mía, compartiendo sus recuerdos y sentimientos con una intensidad casi dolorosa. Comprendí su dolor, su desesperación, su apego a esta casa. No era solo un fantasma. Era un ser humano, con sus alegrías y sus tristezas, sus amores y sus pérdidas, su vida y su muerte. Y ese entendimiento profundo, esa empatía que sentía por él, consolidó nuestro vínculo invisible, haciéndolo aún más fuerte, más real, más intenso. Con cada revelación, la presencia de Ethan se hacía más fuerte, más tangible. Ya no era solo una figura etérea. Su forma se volvía más definida, su voz más clara y audible, aunque seguía siendo un susurro. Las sombras que lo rodeaban se disipaban, como si la luz de su historia, aunque teñida de tristeza, estuviera disipando la oscuridad que lo mantenía preso. Nuestra conexión se intensificó, se transformó. Ya no era solo una amistad, una empatía, era algo más profundo, más intenso, más apasionado. Compartíamos momentos de ternura, de cercanía, de una intimidad que trascendía lo físico. Era un amor inmaterial, un amor que existía en un plano diferente, pero que era tan real, tan palpable, como cualquier otro amor que haya sentido. No había besos en los labios, ni caricias en la piel, pero había una intimidad más profunda, una conexión de almas que me dejaba sin aliento. Sentía su presencia, su calor, su esencia, tan cerca como si estuviéramos abrazados. Era una pasión inmaterial, un deseo que no se manifestaba en el cuerpo, pero que resonaba en el alma con una intensidad arrolladora. Compartíamos recuerdos, sueños, miedos, esperanzas. Nos desnudábamos el alma, compartiendo nuestras vulnerabilidades con una confianza absoluta. Nos conocíamos más profundamente que cualquier pareja que haya conocido antes. Nuestras almas se entrelazaban, se fusionaban, creando un vínculo indestructible, un lazo de amor que superaba cualquier barrera física o temporal. Era un amor que desafiaba las leyes de la vida y la muerte, un amor que florecía en medio de lo imposible. Era un amor que trascendía lo terrenal, un amor paranormal, y a pesar de su naturaleza inusual, era tan real, tan verdadero, tan profundo, que me hacía cuestionar todo lo que creía saber sobre el amor, la vida y la muerte. La intensidad de nuestro amor, esa conexión profunda e inmaterial, me llenaba de una felicidad indescriptible, pero también de un terror silencioso. Era un amor hermoso, sí, pero también era frágil, efímero, amenazado por la naturaleza misma de Ethan. El miedo a perderlo, a que se desvaneciera para siempre, empezó a carcomerme por dentro, como una lenta y persistente intoxicación. La incertidumbre se instaló entre nosotros,
una sombra invisible que oscurecía incluso nuestros momentos más felices. Ethan, consciente de su naturaleza efímera, se volvía más silencioso, más distante, como si una fuerza invisible lo estuviera arrastrando hacia la nada. Su presencia, antes tan fuerte y tangible, empezaba a flaquear, a desvanecerse, como una vela al borde de la extinción. El miedo a perderlo para siempre me oprimía el pecho, un peso insoportable que me robaba el aliento. Pasaba noches en vela, abrazado a su recuerdo, a la sensación de su presencia, temiendo despertar y descubrir que se había desvanecido, que se había ido para siempre. Era un miedo irracional, quizás, pero tan real, tan aplastante, que me dejaba paralizado. Pero a pesar del miedo, a pesar de la incertidumbre, nos aferrábamos el uno al otro. Ethan, con su fragilidad creciente, y yo, con mi desesperación, nos buscábamos, nos encontrábamos, nos abrazábamos en un intento desesperado de aferrarnos a este amor imposible, a esta conexión que desafía la lógica y la razón. Conscientes de la efímera naturaleza de nuestro amor, lo vivíamos con una intensidad desgarradora. El miedo a perder a Ethan me impulsó a buscar respuestas, a investigar la historia de la casa, a desentrañar los secretos que ocultaba entre sus muros. Necesitaba entender por qué estaba aquí, por qué Ethan estaba atado a este lugar, qué fuerzas lo mantenían preso en este limbo entre la vida y la muerte. Empecé a buscar en los archivos de la ciudad, en los registros históricos de la propiedad, en cualquier lugar que pudiera arrojar algo de luz sobre este misterio. Descubrí que la mansión tenía un pasado oscuro, una historia llena de tragedias y secretos. Había historias de muertes inexplicables, de desapariciones misteriosas, de presencias fantasmales. Cada documento que leía profundizaba el misterio, alimentando mi necesidad de entender, de encontrar una solución, una forma de ayudar a Ethan, de liberarlo de este sufrimiento. Descubrí un antiguo ritual, una práctica ancestral que podría estar ligada a la presencia de Ethan en la casa. Un ritual que prometía la unión de almas, pero que también advertía sobre sus peligros, sobre la posibilidad de quedar atrapado en el mundo de los espíritus. El misterio se profundizó, envolviéndome en una red de información que me dejaba más confundido que antes. Pero también encontré algo más, algo que me conectó directamente con Ethan, con su pasado, con su dolor. Un diario personal, escrito por él mismo, que revelaba detalles íntimos de su vida, detalles que nunca me había contado, detalles que me ayudaron a comprender la profundidad de su tristeza, la intensidad de su amor no correspondido, el peso insoportable de su pérdida. El misterio de la casa empezó a desvelar los secretos de su corazón. Ethan se estaba debilitando, lo veía en sus ojos, en su forma cada vez más etérea, en su voz, que se convertía en un susurro apenas perceptible. Su conexión con el mundo físico se desvanecía, como la última brasa de una hoguera a punto de extinguirse. Era un proceso lento, doloroso, pero inevitable, una despedida inminente que me llenaba de una tristeza insoportable. El dolor era un peso constante en mi pecho, una opresión que me impedía respirar. Sabía que se iba, que lo estaba perdiendo, que este amor imposible llegaba a su inevitable final. El miedo se había transformado en resignación, en una aceptación amarga de lo inevitable. Era un dolor profundo, un vacío que se expandía en mi interior, amenazando con consumirme por completo. Pasábamos nuestros últimos momentos juntos, abrazados en un silencio doloroso, compartiendo una mirada que resumía todo el amor, toda la tristeza, todo el dolor que sentíamos. Era una despedida muda, llena de emociones contenidas, de recuerdos compartidos, de un amor que jamás olvidaría. Cada instante se convertía en un tesoro, en un recuerdo que atesoraría para siempre. La tristeza nos envolvía a ambos, un manto invisible que nos unía en nuestro dolor compartido. Era una tristeza profunda, una melancolía que se filtraba en cada poro de mi ser, pero también era una tristeza hermosa, una tristeza que nacía del amor, de la experiencia de haber amado con una intensidad que superaba cualquier barrera, cualquier límite. Y en ese dolor compartido, en esa tristeza inevitable, encontramos una extraña paz, una aceptación resignada de lo inevitable. El momento de la despedida se acercaba, un peso inmenso en nuestros corazones. El dolor era palpable, un vacío que amenazaba con tragarme entero. Pero en medio de la tristeza, en medio de la desesperación, encontramos algo más, una promesa tácita, un compromiso silencioso que trascendía la muerte, que superaba la barrera entre lo físico y lo espiritual. No fue una promesa pronunciada con palabras, sino un compromiso silencioso,
una conexión de almas que se unían en un pacto eterno, una promesa de amor, de recuerdo, de una conexión que trascendería la muerte, que se extendería más allá del tiempo y del espacio. Una promesa que resonaba en el silencio, en la tristeza, en la aceptación de lo inevitable. Fue un momento de profunda intimidad, un instante mágico donde la tristeza se mezclaba con la esperanza, el dolor con la certeza de un amor eterno. Ethan, con su forma desvaneciéndose, me miró a los ojos, y en esa mirada, en ese silencio compartido, entendí que nuestra promesa trascendía la muerte, que nuestro amor se extendería más allá de este mundo, más allá de la realidad tangible. Era una promesa de amor eterno, un pacto sellado en el silencio, en la tristeza, en la inminencia de la despedida. Y aunque sabía que iba a perderlo, que iba a tener que vivir sin él en este mundo, también sabía que nuestro amor, nuestro vínculo, seguiría vivo, latente, esperando un reencuentro en un plano más allá de la comprensión humana, en un espacio donde la muerte ya no tenía poder sobre nuestro amor. Ethan se desvaneció. No hubo un momento concreto, una explosión de luz o un grito desgarrador. Simplemente se fue, se disipó como el humo, dejando tras de sí un vacío inmenso, un silencio ensordecedor. Me quedé solo, en la oscuridad de la vieja mansión, con el eco de su voz susurrando en mis oídos, con el fantasma de su presencia aún latiendo en mi corazón. El dolor era abrumador, una ola inmensa que me arrastraba hacia la desesperación. Sentía un vacío inmenso en mi interior, una ausencia física y emocional que me dejaba desorientado, perdido. Pero en medio de ese dolor, en medio de ese vacío, también encontraba algo más, el legado de Ethan. No era solo el vacío de su presencia física, era también el rico legado de recuerdos, de emociones, de un amor que había trascendido la muerte, sus historias, sus sueños, sus miedos, sus alegrías, todo formaba parte de mí, de mi memoria, de mi identidad. Era un legado intangible, pero no por ello menos real, menos valioso. Intentaba seguir adelante, aferrándome a esos recuerdos, a ese legado de amor, a la promesa que habíamos hecho. No era fácil, no era sencillo, pero sabía que debía hacerlo, por Ethan, por nuestro amor, por la promesa de un reencuentro. Cargando con su memoria, con su amor, con su legado, empezaba a construir mi vida de nuevo, más consciente, más plena, más significativa. La soledad me envolvió como una fría manta, un peso constante que me recordaba la ausencia de Ethan. El dolor de la pérdida era un mar inmenso en el que me sentía a la deriva, sin rumbo, sin esperanza. Las noches eran interminables, llenas de recuerdos y pesadillas, de lamentos silenciosos y lágrimas amargas. Pero poco a poco, el dolor empezó a transformarse. No desapareció, simplemente cambió de forma, se hizo menos agudo, menos punzante. Empecé a aprender a vivir con el recuerdo de Ethan, a integrar su presencia en mi vida, a honrar su amor, a celebrar su legado. El proceso de duelo era lento, doloroso, pero inevitable, un camino hacia la aceptación, hacia la paz. Empecé a valorar los pequeños detalles, los recuerdos compartidos, las enseñanzas de Ethan, su pasión por la vida, su capacidad de amar con una intensidad desbordante, su fuerza interior a pesar de su fragilidad. Todo eso se había convertido en una fuente de inspiración para mí. Aprendí a vivir con su ausencia, a honrar su memoria, a llevar su amor en mi corazón. El proceso de duelo no ha terminado, pero he encontrado un camino hacia la aceptación, hacia la paz. Aún siento su ausencia, pero también siento su presencia en mi corazón, en mi memoria, en mi vida. He aprendido a vivir sin él, pero no sin su amor, no sin su legado, no sin la promesa de un reencuentro en un futuro que aún no puedo comprender, pero que me llena de esperanza. El tiempo cura, dicen.
Y aunque el dolor de la pérdida de Ethan aún se siente como una cicatriz fresca en mi alma, he encontrado consuelo, he encontrado fortaleza en el amor que compartimos. No es un consuelo fácil, ni una paz inmediata, pero es una paz construida sobre el recuerdo, sobre el legado de un amor único, inolvidable. No es olvido, es aceptación, es serenidad. Mi corazón está curado. En cierto modo, la herida del dolor persiste, una marca indeleble en mi alma. Un recordatorio constante de un amor que desafió las leyes de la vida y la muerte. Pero esa marca ya no es una fuente de sufrimiento, sino un testimonio, un símbolo de un amor profundo, verdadero, único, un amor que me cambió para siempre. He encontrado una forma de honrar a Ethan, de mantener vivo su recuerdo. No es un recuerdo doloroso, sino un recuerdo lleno de amor, de alegría, de una conexión que trascendió las limitaciones del mundo físico. He decidido crear, inspirándome en él, en su amor, en su vida. Quiero que su historia, nuestra historia, sea contada, celebrada, recordada. Su legado no es solo un recuerdo. Es una inspiración, una fuerza que me impulsa a vivir con más intensidad, con más pasión, con más amor. Ethan, en su fragilidad, en su ausencia, me ha enseñado el verdadero significado del amor, la fuerza del recuerdo, la belleza de la pérdida, y la esperanza de un reencuentro. Y eso, mi querido Ethan, es un legado que atesoraré para siempre. Continúo mi vida con la marca indeleble de Ethan en mi corazón. Un azor es el eco de nuestro amor, un recuerdo imborrable, una conexión que trasciende la muerte, que perdura en el tiempo y en el espacio. He aprendido a vivir con su ausencia, a honrar su memoria, a celebrar el amor que compartimos. No es un amor fácil de explicar, no es un amor convencional, pero es un amor real, un amor profundo, un amor que ha cambiado mi vida para siempre. Es un amor que ha trascendido las barreras de la vida y la muerte, un amor que resuena en mi alma, un eco que perdurará a través del tiempo. Nuestro amor fue un milagro, una excepción a las reglas del mundo, un amor que desafió la lógica, la razón, la muerte misma, un amor que perdurará en mi corazón, en mis recuerdos, en mi vida. Y aunque ya no está aquí, en este plano, su amor sigue resonando en mi alma, un eco perdurable de un amor que jamás olvidaré. ¿Y tú? ¿Crees en el amor paranormal? ¿Crees que el amor puede trascender las barreras de la vida y la muerte? Si te ha conmovido esta historia, si quieres saber más sobre el misterio del amor que desafía a la realidad, suscríbete a nuestro canal para más historias como esta, y comparte este vídeo con todos tus amigos que aman las historias de amor imposible.